Hola, hoy hablaremos de las propiedades de la media aritmética. Primero recordemos que para calcular la media aritmética el procedimiento es el mismo independientemente si los datos representan todos los valores de una muestra o todos los valores de la población. Es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. N minúscula representa el tamaño de la muestra, N mayúscula el tamaño de la población. X barra representa la media muestral. La letra griega mu, la media poblacional. La primera propiedad que miraremos de la media es que la media siempre se puede calcular, pero es importante recordar que la media tiene sentido siempre y cuando los datos sean cuantitativos. La segunda propiedad es que es única para un conjunto dado de números. Por ejemplo, los siguientes datos representan los puntajes de un jugador de baloncesto en los 3 primeros tiempos de un partido. Si calculamos su media, el puntaje promedio es 4 puntos y como vemos es la única media posible. Otra propiedad importante de la media es que ella se ve afectada por cada valor del conjunto de datos. Si cambia algún valor, la media cambiará. Si en el ejemplo anterior el jugador en el primer tiempo en lugar de 2 puntos hace 9 puntos, la media cambiará a 6 puntos. Otra propiedad de la media es si se suma una constante a cada valor del conjunto de datos, la media aumentará en esa misma cantidad. Si en un nuevo partido el jugador hace 2 puntos más en cada uno de los 3 primeros tiempos, su nuevo puntaje será 4, 6 y 8 puntos. La media o su promedio de puntos para el primer juego fue 4 puntos, para el nuevo juego será de 6 puntos. Como vemos, la media aumentó 2 puntos, la misma cantidad de puntos que fue sumado a cada uno de los datos. Así vemos que esta nueva media es equivalente a sumarle 2 a la media original. De igual forma, restar, multiplicar o dividir todos los datos por una constante hará que la media se vea disminuida, multiplicada o dividida por esa misma constante. Quizás la propiedad más importante de la media es que la suma de las desviaciones de cada valor del conjunto de datos con respecto a la media es 0. En el ejemplo anterior, el puntaje promedio del jugador era 4 puntos. Si restamos esta media a cada valor del conjunto de datos y sumamos las diferencias, obtenemos un 0. Para comprender mejor esta propiedad, imaginemos un nuevo ejemplo. El puntaje logrado por el jugador en 5 juegos de baloncesto. Su puntaje promedio es de 5 puntos. Si imaginamos los datos sobre una barra, veremos que la media se ubica en un punto tal que equilibra la barra, porque ella es un punto de equilibrio. Para comprender esta propiedad y poderla demostrar, vamos a restar a cada valor de los datos la media. Cuando hablamos de la diferencia, nos referimos a la distancia en que se encuentra cada dato de la media. Y vamos aquí a conservar el signo algebraico de esta suma. Vemos que a la derecha de la media, la suma de estas diferencias es menos 6 y a la izquierda de la media la suma es 6. Al sumar estas diferencias obtenemos un 0. Así demostramos esta propiedad, que la suma de todos los datos con respecto a la media es 0. En la fórmula vemos la sumatoria, el símbolo de sumatoria, de xy menos x barra, entre paréntesis. Xy representa cada uno de los datos del conjunto de datos y el paréntesis lo hacemos porque primero calculamos las diferencias y luego calculamos la suma. Y esto va a dar 0 siempre para cualquier conjunto de datos. Pueden hacer la prueba, es una propiedad muy interesante de la media. Una característica importante de la media es que es muy sensible a valores extremos. Veamos un ejemplo. Supongamos que hacemos un muestreo de 5 personas y le preguntamos su salario y obtenemos 600, 900, 1000, 1200 y 10.000. Ubiquemos estos datos en una recta. Nos preguntan qué valor pudiera representar a estos datos y nosotros proponemos que la media es un buen valor que representa una medida de tendencia central de estos datos. La calculamos y vemos que da 2740. Al ubicarla en el eje de la recta, vemos que la mayoría de los datos están muy por debajo de la media. Y pareciera que la media no representa bien estos valores, porque la cantidad de 10.000 es una cantidad muy alta, está muy alejada de la media, es un valor extremo y se ve muy influenciada por este valor. Pudiéramos dudar de usar la media o no como una representación de estos datos. Ella sigue siendo una medida de tendencia central, es un punto de equilibrio, pero no representa bien este conjunto de datos. Y tomar una decisión si usar o no usar la media para representar los datos depende del problema que estemos tratando. Si, por ejemplo, en este caso, el estudio lo hace el gobierno y va a tomar una decisión en base a la media de, por ejemplo, a dar una ayuda a las personas que ganen menos de $1.500, pues esta muestra, si tomamos la media como referencia, pareciera que todos están cerca de $2.740. Entonces no es una buena medida para este ejemplo. A pesar de esta aparente desventaja de la media sigue siendo la medida de tendencia central que más se utiliza para representar un conjunto de valores.
Recordemos lo que aprendimos hoy. Siempre se puede calcular, es única para un conjunto de datos. La media se ve afectada por cada valor del conjunto de datos. Si cambia algún valor, la media cambiará. Si se suma una constante a cada valor del conjunto de datos, la media aumentará y todos los datos se desplazarán en esa misma cantidad. Y finalmente, la media es un punto de equilibrio. Nos vemos en una próxima clase.